día junto a ti, nuestra voz escucharás y un canto de amistad llevaremos a tu hogar. Metropolitana, la radio del pueblo. Ayudando a vivir mejor. 99.7 FM. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Por FM 98.9 Chacaltaya y por FM 99.7 Metropolitana. Nuestros teléfonos 4613-7955 y 4613-9620. Llegamos a todo el mundo por internet, www.radiochacaltayaargentina.com y www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook, Una Luz en tu Vida. Aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Pertenecemos a Cristo es el Cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia al 8800, 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido, quedan grabados en la página. También podés ver las diversas actividades. Tenemos reuniones generales todos los domingos, 10:30 y 18 horas. Hay madres de oración, escuelas de vida, escuelas de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupo de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65. Cristo es el cambio. El lunes pasado no hubo radio porque fue feriado. Yo quedé en deuda. Para los que escucharon los lunes, saben que quedé en deuda con el final de una historia. A mí me gusta narrar historias. La Biblia está llena de historias, hermosas historias. Y muchas de esas historias entran a nuestra vida, encajan en nuestra vida perfectamente. Bueno, hoy tengo que hablar de Filipenses. Yo voy a desarrollar Filipenses 3, del 12 al 16, de camino hacia la meta. Oh casualidad, el final de la historia que yo debo, justamente habla de la meta que tenía que cumplir. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de ese chico que había nacido con un propósito, al cual Dios le había dado una gran bendición para su vida? Y en sueños le había comentado, le había mostrado lo que iba a ser él en el futuro, pero desde que lo soñó hasta que lo cumplió le pasaron cosas terribles. Así que esa historia que yo fui desarrollando mostró un poco cómo salir adelante
cuando la frustración se nos sube arriba de nuestras vidas, cuando las cosas que queremos que nos salgan bien salen mal, cuando no encontramos la salida, cuando los caminos se cierran, cuando la luz se hace noche, se oscurece. Bueno, José no se entregó, no se frustró, y José llegó a la meta. El final feliz de la historia es que un día el emperador, el rey de Egipto, viendo que José podía interpretar los sueños, le contó un sueño que él había tenido. José se lo interpretó y automáticamente lo puso como su mano derecha. Después de él, el que mandaba era José. José hizo que durante las épocas de abundancia en el reino se guardaran los cultivos, se guardara el trigo, y cuando vinieron las épocas de vaca flaca, como se dice normalmente, bueno, hubo lo suficiente como para el pueblo y para venderle a las naciones amigas. Así fue como José recuperó a su familia. Pero esta historia está en la Biblia. Esta historia es el final, la parte linda de la vida de José. La vida de José es hermosa, léanla porque muchas veces van a tener que salir del paso donde están, que salir y hacerle frente al problema que tienen. Y José, en esa historia hermosa que Dios escribió en el Antiguo Testamento, allá en el Génesis, por donde comienza la palabra del Señor, José le va a dar hermosas respuestas a todos aquellos problemas. Cuando volvamos, Filipenses 3, del 12 al 16, de camino hacia la meta. El libro de los Filipenses tiene 4 capítulos. Es una de las cartas que Pablo, el apóstol Pablo, escribía a sus iglesias. En el capítulo 3 habla de las advertencias y enseñanzas, y se desarrollan sobre 3 subcapítulos, subtítulos, donde dice sobre la circuncisión y la ley, del 1 al 11, de camino hacia la meta, que es lo que voy a desarrollar yo, del 12 al 16, y ciudadanos del cielo, del 17 al 21. Los 3 tienen que ver, pero vamos a leer y a desarrollar de camino hacia la meta. Dice así la palabra del Señor: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que en Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera:
Y si en algo pensáis de otro modo, Dios os lo hará ver también. Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. En este relato, en estos 3-4 versículos que leí, el apóstol Pablo está comparando al esfuerzo que uno tiene que hacer en la vida cristiana cuando comienza a caminar la vida cristiana para poder alcanzar esos objetivos, ese propósito que Dios nos puso en nuestra vida. Recién, hace un ratito, en el bloque anterior o en los bloques anteriores, Sergio había dicho que el ser humano, la persona, está compuesta de carne, alma y espíritu. El propósito de Dios se ve reflejado en el espíritu. En la carne y en el alma, nosotros los seres humanos vemos reflejados nuestros propios propósitos, los logros que queremos obtener. Por eso, muchas veces desviamos los caminos del Señor hacia los propios, hacia nuestros caminos, hacia los que nos interesa, pero no le damos importancia al espíritu, le damos importancia a la carne mediante el alma. En el alma se guardan no solamente los sentimientos, sino que se guarda también la inteligencia, se guarda también no la sabiduría que viene de Dios, pero sí la sabiduría que proviene de nuestras propias experiencias. Entonces es ahí donde empezamos a desviarnos de los caminos del Señor. No quiero decir que yo lo haya conseguido todo, dice el apóstol Pablo en el primer versículo, en el 12. Y acá Pablo habla de la imagen de las competencias deportivas. Cuando dice que me alcanzó primero, sigue el versículo, dice así: no quiero decir que lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Acá Pablo hace referencia a su experiencia en el camino a Damasco. Recuerdan ustedes la historia, y para los que no la saben es hermosa. Pablo era una persona que perseguía cristianos. Él trabajaba para la antigua iglesia, no de Cristo, sino de Jehová Dios, las leyes que le había dado a Moisés y que los fariseos y escribas se habían encargado de distorsionar. Entonces, de esa manera, todo aquel que no cumplía con ciertos reglamentos, requisitos y costumbres que tenían esas leyes, que eran más de hombres que de Dios, eran perseguidos y muertos. Pablo se dedicaba a eso, hasta que un día, camino a Damasco, se le apareció el mismo Señor Jesucristo. Y entonces ahí es donde hace referencia Pablo cuando alude a las competencias deportivas. Él prosigue la meta cuál era, Cristo, pero fue Cristo el que lo alcanzó primero a él. Se le presentó. Vamos a leer Primera de Corintios 9, del 24 al 27, y dice: ¿sabéis que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio? Pues bien, corred de tal modo que recibáis el premio. Los que se entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles, y lo hacen por alcanzar como premio una corona de hojas de laurel que enseguida se marchitan. Nosotros, en cambio, luchamos por recibir un premio que no se marchita. En cuanto a mí, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros.
Fíjense que lo que acabo de leer está en el antiguo, no está en es una carta que mandó Pablo a los Corintios. Ahora bien, esto lo podemos aplicar tranquilamente, lo podemos aplicar a nuestros días de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos todos los días para correr esa carrera? Esa carrera que nos impone la vida, para tratar de llegar a una meta equivocada, que es la meta de conseguir cosas que nos van a hacer bien en el alma, porque nuestro razonamiento lo impone, y en la carne, porque nuestro cuerpo lo disfruta. Pero mientras tanto, fíjense ustedes que acá dice bien clarito, los que se entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles. Y sin embargo nosotros, en esas carreras muchas veces, no evitamos lo que nos daña. Al contrario, vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo que vive a las carreras, que vive rápido, que vive ligero, que vive exigiéndonos llegar a la meta. Y qué bien que está esta parte donde dice una corona de hojas de laurel que enseguida se marchita. Es ese premio que no te sirve, ese premio que te dura nada, que cuando lo tenés en la mano y lo mirás te das cuenta que está fabricado, no sé, en una fábrica de esas que quedan por allá muy lejos, donde la gente gana poquito dinero y un barco trajo el producto hacia el otro lado del mundo y te das cuenta que es un material que ni siquiera sirve para reciclar. Te estoy queriendo mostrar que todos los esfuerzos que hacemos a diario por correr esa carrera nos están llevando a que la corona que vamos a recibir cuando lleguemos a la meta se nos marchite en las manos, y estamos perdiendo lo más importante que tenemos los seres humanos, es la vida. Nos estamos por ir por el camino equivocado, por afanarnos a la meta equivocada, nos estamos perdiendo lo más importante, que es, como bien decía Pablo, la meta más importante, que es alcanzar a Cristo Jesús. En Hechos 9, del 3 al 6, dice: pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz les contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. ¿Vieron cuando les digo que la Biblia está llena de historias? Esto le pasó a Saulo camino a Damasco, que era lo que había mencionado yo al principio. Esta pequeña historia le cambió la vida a Saulo, lo convirtió en Pablo. Un hombre que perseguía a cristianos se convirtió en un apóstol que convertía cristianos, nuevas personas. Tomaba a los fariseos y los convertía en seguidores de Cristo, tomaba a los gentiles, aquellos que no creían, y los hacía seguidores de Cristo. Y era, y si no, para mí, uno de los apóstoles más grandes que están escritos en la Biblia. Sin embargo, fíjense que cuando él perseguía la meta equivocada, iba hacia la muerte. Cuando Jesús se le cruzó en el camino y lo convirtió en su discípulo, la meta fue la vida, y la vida eterna. Pero eso lo vamos a desarrollar cuando volvamos.
encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mal, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, salte de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. En Filipenses 3, versículo 13 dice: hermanos, esto es palabra del Señor, hermanos, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Cuando hacemos el programa, todos los que participamos de Una Luz en tu Vida, nos esforzamos para hablarles a aquellos que todavía no están en Cristo Jesús,
aquellos que lo ven a Dios como una cosa imposible para sus vidas, aquellos que directamente no lo ven a Dios, aquellos que leen todo, pero no leen la Biblia, aquellos que escuchan hablar del Señor, escuchan hablar del Evangelio, pero no oyen. Las palabras entran y así como entran, salen o bien rebotan. Pero hay un remanente que en el último programa lo mencioné y lo voy a volver a hacer hoy. Son esos que están, digamos, como indecisos. Ahora dentro de poco tenemos elecciones y muchas de los postulantes pelean por esos indecisos. Esas personas que no saben bien si creer en Dios, si no creer en Dios, no saben bien si lo que dicen los cristianos, los creyentes, los evangélicos, no saben bien si hacer caso o no hacer caso, no confían o bien confían un poquito. Bueno, fíjate que acá Pablo está diciendo en esta carta a los Filipenses, en el versículo 13, hermanos, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Si vos hoy estás en una etapa de duda, ¿por qué no tomás este capítulo, este versículo como tuyo y lo que alcanzaste hasta hoy lo tomás para seguir hacia adelante y te olvidás de lo que quedó atrás? Olvidarte de lo que quedó atrás es olvidarte de las cosas que te producen carga, que te pesan en tu vida, no de aquellas que por experiencia propia te fueron edificando y te fueron llevando a lo que sos hoy. Sergio hace un rato decía que hay personas que son muy buenas personas y tienen todo muy dignamente ganado, y una buena casa y un buen auto y buenos hijos y un buen desempeño en la sociedad, son admirados por otros, pero no tienen a Cristo Jesús en su vida, tienen el espíritu vacío, están como que les falta algo. Dios los hizo para que sean perfectos y ellos mismos están mal terminados, porque esa parte donde tienen que albergar a su Dios y Creador, esa parte del espíritu que tienen que llenar, la tienen vacía. Entonces la invitación es, ¿por qué no abrimos nuestro corazón? ¿Por qué no miramos y nos esforzamos hacia adelante y nos olvidamos de lo que ya hicimos hasta ahora? Vamos a empezar a caminar un poco más ligero, pero en el versículo que sigue, Pablo dice, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Te leo los dos versículos y a ver si soy clarito con el redondeo. Hermanos, dice el versículo 13, no creo haberlo alcanzado aún, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Y en el 14 dice, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Ese premio es la vida eterna, es la salvación. Ese premio es decirle a Dios, sí Señor, aquí estoy, llegué para recibirte en mi vida, para darte el lugar que te mereces, el que te corresponde, porque, como bien dice una de las alabanzas simpáticas que encontré en internet, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo. Y en ese yo soy tuyo están las tres cosas. Está mi carne, que es mi cuerpo, está mi alma, que es mis emociones, que es mi razonamiento, y está mi espíritu, que es ese espíritu que vos pusiste cuando mi madre me trajo a este mundo, ayudada por mi papá, y abrí los ojos y vi, sin entender lo que estaba viendo, tu creación, y con el paso de los años entré a recibir la vida,
Y un día, sin que nadie me lo explicara, miré el cielo y me di cuenta que había algo más, que no estaba solo, que desde arriba alguien me estaba mirando. Mi vida empezó a transitar por esos caminos y sin embargo, cuando tuve que conversar conmigo mismo, cuando me tuve que meter adentro de mí porque las cosas se ponían difíciles, yo me daba cuenta que había algo más. Hasta que un día alguien me habló de Cristo. Algún día alguien me dijo, hay unos evangelios que son la palabra de Dios escrita. Alguien me dijo, hubo uno hace 2000 años que bajó del cielo. Dios lo trajo a esta tierra, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida eterna, para que por su sangre y por sus llagas fuéramos sanados y para que nuestro espíritu tuviera vida, una vida en Cristo Jesús y la pudiéramos aplicar a esta vida, para que no andemos más en tiniebla, para que la luz del cielo baje a esta tierra, a este mundo, y nosotros, esas simples personas que Dios creó y desparramó por este mundo, pasemos a ser luz. Está escrito. Vos también podés ser igual que yo. A vos te puede pasar igual que a mí. Y quizás algún día lo puedas contar a otro. Y quizás algún día le puedas decir a otro, hay una esperanza, hay un camino nuevo. Transformate, bautizate, hacete cristiano, seguí a Cristo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama a pesar de lo que vos sos. El premio es Jesús. Otras posibles traducciones es que el premio es el llamamiento de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Recuerdan esas palabras hermosas de yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A qué vida? A la vida celestial o espiritual. Esa vida hermosa que uno la puede vivir en la tierra, no hace falta irse, no hace falta morirse para estar con Cristo Jesús reinando. Déjalo a Él que ocupe el lugar que Dios puso en tu cuerpo, en tu alma. Deja que el Espíritu del Señor reine y vas a ver cómo tu vida cambia. Pero totalmente. Hay un libro que se llama Deuterocanónico. Hay un libro que tiene un capítulo de sabiduría y dice así: cuando está presente los hombres la imitan, cuando está ausente la echan de menos. Desfila por la eternidad, coronada como vencedora por haber alcanzado el triunfo, luchando limpiamente por el premio. ¿De qué estará hablando? ¿De qué estará hablando? ¿Lo leemos de nuevo? A ver si me ayudas. Cuando está presente, los hombres le imitan. Cuando está ausente, la echan de menos. Desfila por la eternidad, coronada como vencedora por haber alcanzado el triunfo, luchando limpiamente por el premio. ¿De qué estará hablando? Un poquito más abajo dice: todos los que poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Esto lo dice en el versículo 15 de Filipenses 3. Yo pienso que el libro de la sabiduría
o el capítulo de la sabiduría que está escrito en los libros deuterocanónicos se refiere a eso, a la fe madura. Qué lindo es convertirse, hacerse cristiano, seguir a Dios en sus caminos y empezar a madurar en la fe. Qué lindo, porque cuando madurás en la fe y te caes y te equivocás y cometes un pecado, sabés lo que tenés que hacer y lo haces con la mejor de las actitudes. Y Dios, que es fiel y justo para perdonar, no solamente te perdona, sino que te consuela. Siempre agrego algo referente al Padre y al Hijo, y pido perdón a aquellos que a veces no tienen esa experiencia, pero en mi caso personal es la experiencia que más me toca. ¿Qué padre le dará a un hijo una piedra si éste le pide un pan? Cuando Dios nos perdona, no solamente lo hace con amor, sino que lo hace también con un mimo, nos abraza, nos protege, nos da calor, nos besa como un padre besa a un hijo, como una madre besa a un hijo. Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó, y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. Pero volví a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo y pensó, estoy muy lejos para regresar, yo seguiré volando hasta encontrar el lugar donde se supone que debo estar. Hay un destino hecho para mí y esa es la razón de mi vivir. Y voló sin miedo, donde nunca nadie más soñó, y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe. Y en su vuelo encontró el dolor de la traición y tuvo que volar con alas rotas. Y pensó en regresar y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo y pensó, estoy muy lejos para regresar, seguiré volando
que poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Y si en algo pensáis de otro modo, Dios lo hará ver también. En 1 Corintios 2, en el versículo 6, que lleva por título La revelación de Dios por medio del Espíritu, dice así la palabra del Señor: sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en la fe, utilizamos el lenguaje de la sabiduría, pero no de la sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, que pronto van a desaparecer. La madurez de la fe es alcanzar el lenguaje de la sabiduría que viene del cielo. Siempre que puedo lo explico. Esa sabiduría que viene de Dios y que va más allá del entendimiento humano. Esa sabiduría que no requiere explicación, que requiere simplemente obediencia. Esa sabiduría que ingresa a nosotros por medio del amor de Dios, del amor de Cristo. Fíjense que en 1 Corintios 2 dice al final del versículo 6, pero no la sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, que pronto van a desaparecer. ¿Recuerdan cuando comencé hablando del premio? Del premio de la corona de laureles que se nos marchitaba en nuestras propias manos, y traté de compararlo con un producto venido de Oriente, de esos que los hacen a granel y en nuestro mercado vale centavos. Esos premios que no nos sirven para nada. Fíjense lo que dice Corintios: pero no la sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, que pronto van a desaparecer. Esos premios son esa sabiduría, esas cosas que nosotros, y digo nosotros porque hasta hace muy poco me regía, mi vida regía por esa sabiduría, donde la fuerza era mi fuerza, donde mi capacidad, mi razonamiento era el que manejaba mi vida. Hoy mi vida la maneja Cristo Jesús, la maneja Jehová Dios. Hoy, cuando termino de orar, después de haberle entregado mi vida por completo, lo único que hago es esperar un milagro, como siempre pido cuando va terminando el programa. Y qué cosa maravillosa cuando el milagro se produce. Es tan maravillosa que a veces hasta me da no sé qué contarlo, porque digo, los que creen en Dios, los que le creen a Dios, ¿creerán de verdad que lo que le estoy contando es cierto? Y los que no le creen, esos directamente dicen: Héctor está loco, volcó, como dicen los pibes. Pero déjame decirte algo, un pensamiento egoísta. ¿Y a mí qué me importa? Mientras el milagro haya venido del cielo y yo, en lugar de estar, como decíamos cuando éramos chicos, con un tenedor porque llovía un fideo, estoy con una cuchara o con una olla. ¿Por qué perderlo si era para mí? Si yo me humillé, yo lo pedí, ¿por qué no recibirlo y disfrutarlo? Ese podés ser vos. Esta noche podés ser vos. Lo único que tenés que hacer es decirle: Señor, esta es una frase, es una oración corta: Señor, aquí estoy. Sé que me equivoqué en muchas cosas y sé que esos errores que cometí para vos, Dios, son pecados. Bueno, déjame decirte que te pido perdón por eso, porque sé que te ofendí, porque sé que te hice mal, sé que te dolió. Ahora me están doliendo a mí, porque quiero
tomarte como mi Señor y Salvador. Y quiero que Jesús, tu Hijo, ese que mandaste hace muchos años a morir en la cruz por mí, y que se llevó todos mis pecados y todos los pecados del mundo, Señor, quiero que ese Jesús reine en mi vida. ¿Viste qué fácil? ¿Viste que no hay que ponerle palabras raras? ¿Viste que no hay que decirlo con la boca llena, sino con el corazón abierto? Si se te cae una lágrima, gozate, porque esa lágrima no salió del corazón ni de tu mente. Salió del Espíritu Santo que está entrando en tu cuerpo, que está entrando en tu vida, que se está haciendo dueño, con el cual vas a poder vivir el resto de tu vida y vas a poder vivir el resto de tu eternidad. Y ese Espíritu Santo que te va a llevar a tomar decisiones, y esas decisiones hoy van a ser por comenzar a leer la Biblia, comenzar a interpretar lo que te dice, y mañana relacionarte con alguna persona que también esté en el mismo camino. Pasado, cuando llegue el domingo, ese día que todos esperamos para pasarla bien y divertirnos, y si hay sol, disfrutar, te pongas tu mejor ropa y te vayas a visitar a tu mejor amigo, a Jesús, que seguramente en alguna casa bien adornada, con gente que canta, que salta, que baila, que alaba, te está esperando. Y cuando pases la puerta, aunque no te conozcan, te van a decir: bienvenido, hermano, esta es tu casa, a partir de hoy, esta es tu casa. Acá está el Espíritu Santo de Dios, todos los días, las 24 horas. Acá hay un hermano esperándote para darte un abrazo, darte una palabra de aliento, una palabra de fe madura, como dice la Escritura en Filipenses 3:15. Una palabra que te exhorte para que no cometas un error más, una palabra que te ayude a caminar. ¿Ves que no es necesario que todo lo arregles con las cosas del mundo? Porque la sabiduría que es propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, pronto van a desaparecer. No desaparezcas vos con ella. Vos tenés una oportunidad única. Si hiciste la oración que antes dije al aire, si no la hiciste con tu voz, pero en tu mente te quedó repicando, cuando puedas lee una Biblia, lee los Evangelios, entra en el Nuevo Testamento y lee la vida de Jesús, lee la historia más hermosa que el hombre pudo haber escrito gracias a la sabiduría de Dios, que es la historia de Jesucristo. Se terminó el programa, son las 12 de la noche. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana va a estar Tito con ustedes, llevándole el mensaje de la palabra del Señor a sus hogares, para que el día no se les va a hacer ni más corto ni más largo, va a tener las mismas horas. Y el sol va a salir para justos y pecadores, pero déjame decirte que si la palabra que escuches a la mañana se queda en tu corazón, si tu mente no la razona pero tu espíritu la acomoda, ya el día va a ser distinto. Bueno, yo te espero a la noche. A las 10 de la noche vamos a estar con el hoy, y Dios solamente sabrá
qué nos va a deparar la vida desde acá hasta mañana. Mientras tanto, mis mejores deseos, que Dios te bendiga, a vos, a todos los tuyos y sobre todas las cosas, a tu vida. Eres mi Señor, mi Salvador.